No existe tal mala suerte del títere castrista Miguel Díaz-Canel y el pueblo cubano lo sabe. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Durante décadas, el tránsito de huracanes por Cuba ha sido un comodín que usa el régimen para justificar la escasez de alimentos y productos básicos de todo tipo, la ruina en la que están hundidos los servicios públicos e incluso la represión policial contra la sociedad civil secuestrada durante la sobrevivencia y el hastío por la propaganda política. Los problemas en Cuba son estructurales. De ninguna manera un evento climatológico podría ser la causa del hundimiento de casi toda una infraestructura del país, opinó Araceli Vergara, licenciada en Derecho y vecina de Boyeros, uno de los consejos populares más afectados por la falta de electricidad tras el último colapso del sistema electroenergético nacional que las autoridades achacan al paso del huracán por el occidente de la isla. Desde mucho antes de la pandemia del COVID-19, quedó demostrado que ni siquiera un baluarte de la revolución, como el sistema de la salud pública, ha escapado al desastre que generó un gobierno paranoico y terco. Un gobierno sobrepasado que ni siquiera puede asegurar los servicios tan básicos como son la recogida de la basura, el abasto de agua potable, el alumbrado público o los servicios necrológicos. Un gobierno que tuvo que reconocer y ceder terreno a un mercado cambiario informal cada vez más empoderado y en medio de índices de inflación inéditos en el país. Entonces, ni el huracán empeoró el panorama, ni el gobierno podrá mejorar el drama cotidiano de los cubanos, la supervivencia, la incertidumbre de no saber si al día siguiente conseguirás alimentos, añadió Vergara, quien junto a su familia vive en un edificio múltiple de 30 apartamentos. El motor del agua en su edificio se averió a consecuencia de los apagones anteriores al paso del huracán. El precio promedio de un motor de agua para estas edificaciones, y siempre en el mercado informal, ronda los 60,000 pesos a razón de 2,000 pesos por apartamento. Y no es una situación aislada. Esto afecta a vecinos de edificios multifamiliares en toda La Habana. Como no existen tiendas del Estado donde los residentes de una comunidad puedan comprar este tipo de equipamientos, somos presa fácil de un mercado negro siempre muy surtido gracias a la corrupción, dijo Abelardo Maceo, vecino de San Miguel del Padrón, quien ejerce las funciones de encargado de edificio. Yo no tengo cara para pedirles a mis vecinos 2,000 pesos para comprar otro motor de agua. Eso es casi un salario mínimo, que en Cuba es 2,100 pesos. Logramos reparar el motor como pudimos, con remendos, pero sabemos que no va a durar ni 2 meses, menos si persisten los apagones. Este tipo de situaciones ocurren desde hace años, dentro o fuera de las temporadas ciclónicas. Que los medicamentos de mi hermana no lleguen a la farmacia hace 3 meses y que tuviéramos que comprarlos en el mercado negro a precios exorbitantes no es una afectación condicionada por el paso de un huracán. Tampoco lo de la escasez de cable y de transformadores eléctricos, fustigó Maceo. Desde la falta de disponibilidad de dinero en los cajeros automáticos, de uniformes escolares en las tiendas correspondientes, de condones en farmacias o centros relacionados con la salud pública, hasta la escasez de transformadores, cables eléctricos, retraso en transferencias bancarias e incumplimientos de planes de producción, los habaneros viven un panorama desolador en el cual, coincidieron los consultados, no interviene ningún fenómeno climatológico. En general, los servicios estatales están colapsados, por ende, la corrupción se está cebando con la gente gracias a una situación que está fuera de control y no hay otra manera de sobrevivir que no sea participando en esa baraja, dijo Lucas, funcionario de una entidad subordinada al comercio interior. La prosperidad de los negocios privados y de los otros que controlan las Fuerzas Armadas va en sentido contrario al ingreso del salario promedio. La inmensa mayoría de aquellas cafeterías y restaurantes que todavía maneja el Estado a través del comercio interior, con ofertas que deberían ser más generosas con el salario promedio, están literalmente en quiebra, resultado en una cifra significativa de trabajadores interruptos o desempleados en medio de un retorno a la dolarización casi total del país. Ese es el país que había antes del huracán y que hay después de este, apuntó Lucas,
y recordó que los aumentos salariales implementados como parte de la tarea de ordenamiento subieron por las mismas escaleras de las tarifas de los servicios públicos más vitales: electricidad, agua potable y gas. Un recorrido por La Habana permite corroborar las diferencias entre los centros administrados por cooperativas o privados y aquellos que son administrados totalmente por el Estado. La pregunta correcta es: ¿qué sector se recuperaron más rápido luego del huracán para restablecer sus servicios?, cuestionó Sergio Torrientes, quien ofrece hace 10 años servicios de contabilidad y auditoría de negocios privados de primer nivel. No existe tanta mala suerte en el mandatario Miguel Díaz-Canel, porque si alguna verdad ha dicho es precisamente aquella que su gobierno es continuidad. Eso significa, literalmente, apegarse a las mismas conductas económicas que asumieron sus predecesores y que llevaron a Cuba hacia un nivel de ruina y desastre impensable. La propia represión policial y militar contra los ciudadanos que protestan en varias provincias ante la prolongación del apagón nacional delató a un gobierno que no cuenta ni con los recursos ni con las respuestas para dar soluciones a una población cansada. Su único recurso es la represión contra la sociedad civil, opositora o no, apuntó este ciudadano. Las interrupciones en los servicios bancarios, que provocan retrasos en las transferencias desde el exterior y dentro de la isla, tampoco han extrañado a los habaneros. Eso es cotidiano: los cajeros fuera de servicio o sin dinero, las interrupciones en sistemas que paralizan las tiendas en MLC, extendiendo el tiempo de la demora en llegar las transferencias, enumeró una vecina de Arroyo Naranjo, acotando que el huracán no empeoró el problema, sino que por primera vez vimos el problema desnudo. El aumento de los precios en las tiendas donde se admite divisas extranjeras no es una afectación que provoque un huracán. Que la red eléctrica nacional sea tan endeble que un evento ocurrido en Pinar del Río pueda ocasionar un apagón total en el resto del país no es una afectación que provoque un huracán. Que los niveles de pobreza vayan en ascenso y que la migración alcance índices récord no es afectación que provoque un huracán. Lo que sí está claro en medio de tanta oscuridad es que los cubanos nos cansamos y ya no estamos dispuestos a continuar aguantando los palos callados. De poquito en poquito, pero nos cansamos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente.